La semana leí una estadística. Me gusta mucho leer la columna de Rubén Aguilar, el que fuera el vocero del presidente Vicente Fox. Tiene una columna en El Economista, un hombre muy preparado. Y en la semana explicaba la tendencia de la Iglesia Católica y la Evangélica a nivel mundial. Él prácticamente concluye, sin afán de ser pretencioso ni tendencioso, que Centroamérica en muy pocos años era completamente evangélico. México ha crecido, hoy ya somos el 10%. Cuando iniciamos éramos el 2%, pastor, hace 20 años. Hoy somos el 10%. Es indudable que el Vaticano está redireccionando sus fuerzas, porque Europa, el catolicismo va a la baja. En general, la búsqueda de un ser superior va a la baja en Europa y un poco en Estados Unidos. Y el Vaticano ahora va, obviamente, a Asia y a África. Pero cada vez somos más. Como decía mi jefe, cada vez somos más los buenos. Muy bien. Queremos darle continuidad al sermón del pastor de la semana pasada. ¿Recuerdan de qué predicó el pastor la semana pasada? ¿Quién me puede decir? Alan, ¿de qué predicó el pastor? Tú lo grabaste y lo subiste a redes sociales. Habló del sermón del monte, del código de ética y conducta que el Señor Jesús dicta cuando inicia su ministerio. No quiero ser repetitivo, pero sí quiero ser reiterativo con algunas cosas y retomar algunas cosas que el pastor José Luis predicó hace una semana y, como ya dije, darle continuidad. ¿Sí? Así que ponte cómodo y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, tú eres bueno, fiel y verdadero. Ese es tu nombre. Al menos es el que más me gusta. Eres fiel y verdadero. Te bendecimos en esta hora. Ponemos este tiempo delante de ti. Habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Esto es para ti y por ti. Toma control de estas palabras. Abre nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón, para que estas verdades cada día se vuelvan una mayor verdad y como consecuencia tengamos una vida diferente. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El contexto del Sermón del Monte. Jesús viene saliendo de la mayor escuela que pudo haber tenido al iniciar su ministerio, que está descrita en Mateo 3 y 4 y plasmada de forma más clara y nítida por Lucas en el capítulo 4, que es cuando es revestido por el Espíritu Santo y es llevado al desierto para continuar su formación. Recordemos que él, desde muy pequeño, como era parte de la cultura judía, conocía la palabra, había sido doctrinado en la palabra, había sido educado en la palabra. Es indudable que su padre en la carne, José, había tenido una labor fundamental para esa formación. José es pocas veces mencionado en la Biblia, pero es indudable que él había tenido un peso específico en la formación de Jesucristo. En la formación tanto secular, pero también en la formación del desarrollo espiritual de nuestro Señor. Ahora ya no era un niño, ahora Jesús ya es un hombre de alrededor de 30 años y es revestido por el Espíritu Santo en el contexto del río Jordán, cuando se abre y se escucha la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el que me complazco, escúchenle a él. Y después es llevado al desierto y es tentado 3 veces por el enemigo. ¿Recuerdan? Las 3 veces atenta contra su identidad. Dice que está en ayuno Jesús 40 días con sus noches y tiene hambre. Dice: si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y come. Jesús le contesta de manera magistral con la palabra. Esto explica lo que ya dije, que había sido formado en la palabra. Nosotros venimos a la iglesia a ser formados en la palabra, a tener recursos, a tener herramientas. El pastor decía hace rato, liturgia sin Dios es religiosidad.
Y Dios sin liturgia es fanatismo. La liturgia forma parte del proceso de introducción a Dios. Lo estamos estudiando, vengan los martes, lo estamos estudiando en el libro de Éxodo. Cómo Dios rehace toda la cultura de la gente que ya no le conocía porque habían pasado, calculamos 6 o 7 generaciones de esclavitud en Egipto, y ahora en el contexto del desierto también les da nuevamente el protocolo de cómo tener intimidad con Él. ¿Quién era Él? Se vuelve a mostrar, porque esas generaciones ya no le conocían, venían de una cultura pagana, adorando seguramente al dios del sol, ¿no? A Keops, a Ra, la cultura egipcia, ¿no? La segunda tentación de Jesús es le dice, mira, si tú te postras y me adoras, yo te puedo dar todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido dados. El príncipe de este mundo. Ezequiel nos describe que el enemigo, Luzbel, cuando se rebela contra Dios, es echado hacia la tierra y es el príncipe de esta tierra. Y Jesús vuelve a contestar nuevamente desde la perspectiva de la palabra. Y la tercera tentación es cuando le dice, a ver, si tú sabes la palabra en el Salmo 91, dice que te subas al pináculo más alto, te avientes y al fin mandará ángeles para ti. Esto muestra que el enemigo también conoce la palabra, hace una referencia a la palabra. Y Dios le dice, no me tientes, no es necesario demostrarte a ti ni a nadie más que yo soy el Hijo del Padre. En ese contexto Jesús es que empieza primero a predicar. Acompáñenme en su Biblia a Mateo 4:15. Jesús empieza a romper paradigmas. Los judíos esperaban un rey, ¿correcto? Y sin embargo Jesús empieza a predicar a la gente que no era de esa cultura. Qué interesante. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Tú y yo somos gentiles. No somos de cultura hebrea, no somos de cultura judía por nacimiento, pero sí por formación y por convicción. Pero así nos llama la Biblia. Así lo refiere incluso en la carta a los romanos. El apóstol San Pablo hace muy clara la separación entre el linaje judío y los gentiles. Es muy claro. Y le duele cuando lo escribe, porque él se da cuenta que a los suyos había venido y los suyos no le habían recibido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Corrijo, él se da cuenta de eso, el apóstol San Pablo. Y si ustedes leen con profundidad la carta a los romanos, pueden darse cuenta que con lágrimas en los ojos le escribió, porque le pesa. Y sin embargo al final dice, pero los judíos tendrán un peso preponderante en la historia de la humanidad, y así ha sido. ¿Dónde se desarrolla la ciencia hoy día? En Israel. ¿Dónde se patenta? Didier Alexander hace 48 años desarrolló una lámpara fluorescente para estudios de televisión que hoy nos da empleo a más de 600 personas. ¿Dónde la patentó? En Estados Unidos, la economía más importante del mundo, nos guste o no. No es la japonesa, no es la china, no es la alemana. En Estados Unidos se patenta y en China se produce. Pero los principales científicos, Albert Einstein era judío. Y bueno, retomando, al apóstol Pablo le pesó, pero así queda plasmado. Entonces nos damos cuenta que Jesús habla a los gentiles y empieza a predicar acerca del arrepentimiento. Mateo 4:17. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Repite conmigo, reino de los cielos se ha acercado. El reino está aquí y ahora. Y el Señor Jesús hace referencia al libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44. Si me quieren acompañar. Daniel 2, 44.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. La Biblia es circular. Siempre que predico lo digo y siempre lo voy a decir hasta el día de mi muerte. Porque la Biblia se explica a sí misma, es un círculo cerrado. Es un sistema perfecto. Gloria a Dios por esos hombres como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera que hicieron las concordancias. Los primeros 70 que se dedicaron a documentarla, la famosa Septuaginta, la primera traducción a una lengua diferente de la que se había dictado de forma original. La Biblia es completa, es circular y aquí nos damos cuenta. El Señor Jesús está empezando a predicar ese reino, el reino de los cielos ya se acercó, ya hay recursos. Y hace referencia a ese versículo en Daniel. Regresamos a Mateo. En ese contexto en el que él predica a los gentiles, en el que empieza a enseñar acerca del establecimiento del reino de los cielos, la gente empieza a seguirlo, empieza a creer en él. Él empieza a tener un liderazgo preponderante, empieza a tener influencia, empieza a darse cuenta de multitudes que seguían con él. Mateo 4, 21, 22, por favor. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Influencia. La gente empezaba a percibir en él algo diferente. Hombres de negocios, Zebedeo, socio de Pedro. ¿A quién encargó Pedro sus negocios, sus barcos? A Zebedeo. Cuando el Señor parte, descrito en Hechos 1, ¿cuántas veces estuvo el Señor Jesús apareciéndoles de manera intermitente después de su resurrección? 40 días, ¿sí? Después de eso ellos regresan al negocio. ¿Sí? Pedro regresa con su socio Zebedeo y le dice, se acabó, se fue el maestro, vamos a volver a trabajar. Y después hay algo formidable, ¿no? Vean el nivel de influencia de nuestro Señor Jesús. Ahí empieza a desarrollar lo que yo le he llamado el EPS. Empieza a enseñar, a predicar y a sanar. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el contexto del Sermón del Monte, ¿sí? Enseñaba, predicaba y sanaba. No solo era verborrea, había una acción concreta. La gente percibía el reino. Empezaban a darse cuenta que era real, que era palpable. Y le seguían. Creían en él. Empezaban a creer que en el nombre de Jesús había poder. En el nombre de Jesús hay poder. Repite conmigo, en el nombre de Jesús hay poder. La gente lo percibía. Hace poco me preguntaron que a qué personaje histórico admiraba. Y yo dije, mexicano, a Francisco I. Madero, el precursor de un cambio real, que lamentablemente fue asesinado por un chacal, por Victoriano Huerta, ¿no? Él junto con su vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por el jefe del ejército, ¿no? El chacal Victoriano Huerta. De la historia mundial, indudablemente a Mikhail Gorbachev. Él le dio un cambio al mundo que hoy conocemos en el 89. Y me decían, pues tú eres cristiano,
¿no admiras a Jesús? Y yo le contesté, soy cristiano y no lo admiro, creo en Él, que es muy diferente. Cristo no necesita que lo admiremos. Cristo necesita que creamos en Él. A eso vino, a adorarle, a alabarle. Pero no lo admiro, porque Él es todo para mí. ¿Entendemos la diferencia? Deja de admirar a Cristo, cree en Él. Una vez escuchamos también al pastor Gabriel Acero, que algún día veremos en la eternidad, decir, hay un político por ahí que dice, admiro a Cristo, y con esa bandera fundó un partido y con esa bandera le entregó los votantes al actual presidente. No vamos a decir el nombre, ¿no? El admirar a Cristo no te hace cristiano. El creer en Él, seguirlo y adorarlo, sí. Amén. Bueno, en ese contexto donde el Señor ya tenía una influencia, empieza a dictar el Sermón del Monte. Y como ya dije, no quiero ser repetitivo, pero sí reiterativo para retomar el hilo de la predicación de la semana pasada. Dice la Biblia que Él iba en todas las regiones, en Decápolis, en Jerusalén, en Judea. El Sermón del Monte es dictado en una ladera cerca de Capernaum. Seguramente le llevó varios días al Señor, no solo fue un sermón de un momento, porque son 3 capítulos que describe de manera cuidadosa y detallada Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7 de su evangelio, de sus notas, inspiradas por el Espíritu, por supuesto. Y entonces quiero reiterar lo que sucede en los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Dice que viendo la multitud, ¿qué significa eso? La gente lo seguía por su influencia. Él voltea y ve que venían tras él, pero el Señor Jesús ve más allá de lo liminal, ve la profundidad del corazón y percibe la necesidad de la gente que lo seguía. ¿Tú tienes necesidad de Cristo? Bien haces en venir a la iglesia. Cristo es para los que lo necesitamos. Para los que no, pues no. Simple. A veces le damos más vueltas. Cristo es para los que lo necesitamos, como esa multitud. Él ve más allá de los límites de la percepción humana. Ve la profundidad del corazón, ve la necesidad acuiciosa de la gente por un Salvador, por alguien que les genere esperanza, que les transforme la vida. Sube al monte, como ya explicó el pastor hace una semana, los lugares altos representan la presencia de Dios. Todo esto está escrito de manera clara, no es circunstancial. Sube al monte para tener intimidad con Dios, es lo que representa. Sentándose, dice la siguiente acción, sentándose. Solo los maestros de la palabra tenían derecho a sentarse al momento de hablar. Él era un maestro de la palabra y tenía autoridad. Se sienta para transmitir un poco de calma a la ansiedad que la gente tenía. La gente venía ansiosa, tenía necesidad de él, quería tener respuestas. Y él de manera parsimoniosa se sienta. Descarguen esa ansiedad. Descarguen esa angustia. ¿Sabes? Yo le platicaba a mi esposa que antes de venir a Cristo, tal vez mis hijos no sepan esto, yo vivía unas tardes de domingo con una ansiedad impresionante, con una angustia fuertísima. La responsabilidad de tener 26 años, tener 3 hijos en el colegio, que comieran todos los días, una esposa con gustos caros, ser gerente de una planta donde se producían documentos no era nada fácil. Y tenía 26 años y vivía con una angustia terrible, una ansiedad. Nunca me llamaron la atención ni el alcohol ni las drogas, pero si me hubieran llamado la atención, seguramente hubiera tenido una vida complicada en ese tiempo. Cuando vine a Cristo, esa angustia y esa ansiedad desaparecieron. Hoy mis tardes de domingo son plenas, son tranquilas, son relajadas. Procuro no relajarme tanto,
porque estadísticamente está demostrado que en las tardes de domingo es cuando más infartos le dan a los hombres, porque es cuando más te relajas. Hay que tener un poco de estrés, ¿no? Tengan cuidado, no se relajen demasiado. Pongan un juego de fútbol para que se estresen un poco y generen un poco de adrenalina. Vengamos hoy a matrimonios, por favor. Hoy tenemos matrimonios a las 5 de la tarde. Pongámosle adrenalina, ¿no? La adrenalina nos ayuda a que la sangre circule y si hay por ahí una arteria que se quiera tapar, se destape. Pero definitivamente ese nivel de angustia, de ansiedad, se mitigó con Cristo y desapareció. No se mitigó, desapareció. Y el Señor Jesús entendía esa angustia que tenía la gente, por eso se sienta. Y enseguida dice, vienen a Él sus discípulos, se sujetan a su autoridad. Dice versículos antes, Pati, que acababan de conocerle, Juan y Jacobo el mayor. Jacobo el menor, hermano de Cristo en la carne, escribió la carta de Santiago. Jacobo también llamado Santiago. Este era un hombre mayor, hijos de Zebedeo. Y dice que vienen a Él. Eso demuestra el nivel de autoridad que Jesús ya tenía. Te pregunto algo. ¿Jesús tiene autoridad sobre tu vida? ¿Se la ha cedido en el corazón? ¿O lo admiras nada más y no crees en Él? No lo contestes de manera abierta, contéstatelo a ti. Y abriendo su boca, ese abriendo su boca tiene una representación profundísima que a mí me encanta. Significa, Rubén, que lo que iba a decir salía de sus entrañas, que no era, como decía mi abuelita, de dientes para afuera, que no era una palabra lisonjera. Era una verdad profunda y absoluta que saldría de lo más profundo de su ser y te lo iba a entregar a ti y a mí en el Sermón del Monte. Eso significa esa frase, abriendo su boca, profundidad del corazón. Lo que viene enseguida es profundo. Y después dice, valga la redundancia, diciendo. Está traducido, como nos decía el pastor hace una semana, tal pareciera en una conjugación de presente continuo, gerundio, ando, endo, diciendo, de manera permanente. La gramática del español es lo más cercano, como podemos entender lo que dijo originalmente en griego, en una conjugación de verbo que es aoristo. No existe esa traducción literal en el español, pero en aoristo quiere decir, Alan, que lo dice en ese momento y queda permanente. No hay más, absoluto. No lo tiene por qué estar repitiendo. Tal pareciera que en español lo tiene que estar repitiendo y lo tenemos que estar escuchando. Ando, yendo, de manera permanente. Es absoluto, Gladys, lo dice y no hay más. ¿Sí entendemos el concepto de absolutez? Es todo lo contrario a relativo, ¿no? Los principios de la Biblia son absolutos, los valores son relativos. Hoy el mundo dice, mientras haya amor, no importa si son hombres, mujeres o quimeras, ¿no? Eso es algo relativo, es un valor que el hombre ha puesto. Lo que es absoluto es, varón y hembra los creó, Ish e Isha, al mismo nivel de amor, con el mismo nivel de valor, con roles diferentes. Ahí está la diferencia. Entonces, entendiendo ya el contexto, vamos a entrar a los siguientes 3 bienaventuranzas. El pastor nos enseñó hace una semana la bienaventuranza de ser pobre en espíritu, porque tendrás como consecuencia el reino heredado. El Señor Jesús en este sermón cambia el orgullo del legalismo
por la obediencia del corazón y apela a nuestro corazón. Les digo todo esto para que entendamos lo profundo de sus palabras. ¿Él ha influenciado en nuestra vida? ¿Él nos ha cambiado? Hemos venido a decir: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría, por tanto a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. ¿Me has cambiado? Lo que el Señor Jesús está a punto de decirnos deberá transformar nuestra psique, deberá transformar nuestro concepto del mundo, porque el Espíritu sí habla al corazón, pero también habla al entendimiento. Pablo nos lo demuestra en la misma carta a los Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. La fe no es ciega, no es como la del borras, aventarte a ver qué sucede, alá y se va, a ver qué sale, lo que Dios diga. Aquí me tocó vivir, ¿no? Hay quien dice: cuando te toca aunque te pongas, y cuando te quites aunque no sé cómo dice la frase. No es así. Cuando te toca aunque te quites, y cuando no aunque te pongas. No es así. El mundo lo percibe así. Lo que Dios está a punto de decirnos es absolutez de la palabra, y es un código de comportamiento de lo que Él espera de nosotros. ¿Cómo debemos comportarnos? De tal suerte que el mundo vea que el reino ha descendido. El reino ha bajado, tal como lo prometió en Daniel 2:44. Si el mundo no ve el reino de Dios en nuestras vidas, entonces, ¿cómo lo verá? ¿Cómo lo verá? Tú y yo somos la respuesta a este mundo. Es Cristo, pues, de manera absoluta, pero tú y yo somos el medio para que este mundo sea impactado. Y aquí el Señor nos está explicando qué podemos hacer para impactar, para que ese reino verdaderamente no solo vengamos a cantarlo aquí, sino sea una realidad, el mundo lo vea, lo perciba. Al final de la primera parte del sermón, el Señor termina diciendo: ustedes son la sal de esta tierra. La sal puede tener dos acepciones de concepción, o dos acepciones para entenderla, ¿no? Hay quien dice: es que la sal le da sabor. En la época del Sermón del Monte, el señor Whirlpool no existía, ni el señor Mave, ni Supermatic, ni Acros. No había refrigeradores. Y la sal era utilizada en dos sentidos. Una como conservador de alimentos, pero otra muy importante, se echaba en las letrinas. ¿Qué hay en las letrinas? Sí, eso que se imaginan. No lo digan en voz alta. Ponían sal, ¿y en qué crees que se convertía lo que estaba en la letrina? ¿En qué te imaginas que se convertía? En fertilizante. En abono para la tierra. Es decir, lo que estaba descompuesto, podrido, echado a perder, directo al caño, si se mezclaba con la sal, contigo y conmigo, se puede convertir en una tierra buena. A eso somos llamados tú y yo, a hacer la sal, a contaminar, no a bibliazos. A veces sí, una palabra es suficiente. A veces que te vean con la Biblia es suficiente, pero muchas veces no. Con tu comportamiento, con tu acción, con una mano estirada, con un abrazo, una sonrisa. A veces eso es suficiente. ¿No, Kevin? Tú y yo somos llamados a hacer esa sal, a mezclarnos con lo que está hecho a perder para que se convierta en algo fértil, en algo de mayor valor. Por eso venimos a escuchar la palabra. Y entonces ahora sí, versículo 4 de Mateo 5. Escucha la palabra. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Venimos de una cultura matriarcal que se ha puesto una fachada de machista y donde nos han enseñado que no debemos llorar, y más los hombres. No llore, no sea niña, en el mejor de los casos nos dicen, tratando de ofendernos, tratando de que reaccionemos. Los hombres no lloran, los chicos no lloran, cantaba Miguel Bosé, ¿no? Una canción de contexto homosexual, por cierto. Y el Señor Jesús viene a hablarnos de un reino de cabeza. ¿Cómo que no llores? Y me han enseñado que me arme de valor y vaya hacia adelante, y si me la hicieron me la cobre. ¿O no nos enseñaron eso? Y el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya explicó el pastor que la palabra original de bienaventurado es Macario, que puede traducirse como 7 veces feliz, como plenitud absoluta. Pero hay una doble consecuencia en las bienaventuranzas. Dice, 7 veces feliz si lloras, pero además serás consolado. Impresionante, ¿no? ¿Se vale llorar? Sí. Los cristianos también lloramos y debemos hacerlo, porque eso trae catarsis a nuestra vida, trae libertad, por supuesto, pero hay una consecuencia natural, el consuelo. Y no hablamos de un consuelo humano que podríamos darnos unos a otros, hablamos de un consuelo del cielo, porque estamos hablando de que el reino ya está permeando, se está sintiendo, se está percibiendo. Es como vivir el reino al revés. Es tener una mentalidad nueva. Acompáñenme a Isaías 61, 1 y 2, por favor. Aquí vamos a darnos cuenta cómo el mindset, la mentalidad de nuestro Señor Jesús había sido transformada desde muy joven, conocía la palabra. Y hace referencia a ella. Isaías 61, 1 y 2. Ayúdenme con un amén cuando lo tengan. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a predicar esperanza a los que están tristes, está diciendo, a vendar a los quebrantados del corazón, a ponerles ungüento en las heridas que el mundo les ha propiciado, a publicar libertad a los cautivos, a romper las cadenas de la prisión que hay en tu corazón por causa de tu vida pasada, lo que haya sucedido. No importa si tú lo provocaste o alguien más lo hizo sobre ti, no importa. Y a los presos, apertura de la cárcel. Un preso no solamente es el que viste de rayas con el uniforme de Pepe el Toro y está tras unos barrotes, ¿no? José decía, preso de la cárcel de tus besos. Una metáfora de que estaba enganchado a alguien que no lo quería. Muchas veces somos presos de circunstancias similares. Sí decía así José, ¿no? De tu forma de hacer. ¿Te acuerdas, pastor? ¿Te gustaba José? ¿Te acuerdas? ¿Qué voz tenía el Señor? Y todavía no se muere, ¿verdad? Ahí sigue, ¿no? Me sorprende que ahí sigue, son ganas de vivir. Ojalá le regresara la voz. A traer libertad a los presos, apertura de la cárcel, dice. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A eso vino Jesús, a consolar a los que hemos estado tristes, abatidos, compungidos, porque en el nombre de Jesús hay poder.
Bienaventurado si lloras, porque Él te va a consolar. Consuelo de lo alto. El reino ha descendido para traer consuelo y una nueva esperanza de vida. Cristo es nuestra esperanza de vida, nuestra proyección, nuestro futuro, nuestro modelo de rol, dice el apóstol Pablo. Ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo al blanco, a ser como Él. Bienaventurado si lloras, porque serás consolado. ¿Cómo lo puedes desarrollar? ¿Qué puedes hacer? Las cosas en Cristo tampoco son mágicas y son instantáneas. Si es la voluntad de Dios, sucede así. Y si no, Dios te va llevando por pausas. Y lo que queremos hacer aquí en estas predicaciones es que tengas herramientas, desarrolles skills, así como lo desarrollaste 5 años estudiando licenciatura en arte dramático, ¿no? Los dramas ya los hacías desde niño, después ya estudiaste arte y ahora eres un buen actor, y ahora ya cobras. Ya sabías, te gustaba, pero lo que aprendiste ahí nadie te lo quita, aportó, te sumó o no te restó. ¿O sí te restó? Te sumó, ¿no? O llegabas a decir con los maestros, uy, ese drama ya lo sé, se lo hice a mamá a los 5, a los 4 y a los 7 años, ¿no? Por supuesto que no. Abriste tu entendimiento y empezaste a escuchar y fuiste aprendiendo. Y hoy hasta Europa andas de gira con una obra de teatro. Dios quiere darnos herramientas para desarrollarnos. ¿Cómo pues lo puedo desarrollar? Acompáñame en la Biblia al Salmo 51. Te voy a pedir que lo anotes, te lo lleves de tarea, lo leas y te lo aprendas de memoria. Hermano, si me aprendo la Biblia de memoria, ¿seré salvo? No. Si me aprendo la Biblia de memoria, ¿sabré más? Tampoco. Pero eso demostrará tu dedicación para desarrollar tu intelecto en lo que respecta a la palabra. ¿Amén? ¿Sí? Ya nadie dijo amén, ¿verdad? Ay, nos va a poner a leer. Nosotros no nos aprendemos versículos de memoria, lo que buscamos es tener los principios que transformen nuestras vidas. Yo que tengo muy mala memoria no me sé versículos, pero busco los principios que me ayuden a transformar mi vida, transformar mi círculo cercano de influencia, mi círculo rojo, ¿no? ¿A quién debo impactar primero? A mi círculo rojo. ¿Quién es mi círculo rojo? Mi esposa y mis 3 hijos. Mis colegas, mis hermanos, mis familiares, mis colegas del trabajo, ¿no? La gente de la iglesia y más allá. No se vayan, les dice el Señor Jesús en Hechos 1:9. Vendrá el Espíritu de verdad, el Paracletos, el Consolador, el que los guiará en mi ausencia, el que tiene una característica que yo no tengo, que es omnipresencia. Y me testificarán en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines del mundo, de adentro hacia afuera. Jerusalén, la capital de Judea, Judea, el reino del sur, Samaria, al norte, a donde estaban los efraimitas, que no se llevaban muy bien con ellos. En el tiempo de la deportación a Babilonia, los efraimitas los delataron. Por eso la Biblia dice que judíos y samaritanos se veían de arriba abajo, ¿no? Y en los confines de la tierra, de dentro hacia afuera. El evangelio debe explotar. La respuesta está en tu corazón y está en el mío. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Lo que siempre digo, y los jóvenes ya se lo saben de memoria, Eclesiastés 3:11 dice, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, pero el hombre a veces se ciega y a veces es necio y no la alcanza a entender, pero la respuesta está en tu corazón. Es el principio de Yoda con Luke. Él le dice, busca en tu corazón, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Escritas por un judío, hablando de judíos. Salmo 51, te lo voy a dejar de tarea, léelo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud
de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y así continúa. Desarrolla esa actividad, entrégate a Dios, llora con Él porque ahí hay consuelo profundo. Se los digo por experiencia, cuando lloras y te postras con Él, hay un consuelo impresionante. Otra estrategia, Santiago 4, 7 al 10, acompáñenme. Aquí está, Santiago 4, 7 al 10. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Porque si es necesario, humillaos delante del Señor y Él te exaltará. Ahí está la respuesta. Humíllate delante de Él. Él te exaltará. Él traerá consuelo. El reino al revés. 180 grados diferente de cómo pensamos. Y el Señor está abriendo su boca porque está viendo de Él una verdad profunda. Porque la gente le seguíamos mostrándole nuestra necesidad. Los que íbamos en esa multitud éramos tú y yo. ¿Me explico? Y Él vio tu necesidad, la tuya y mi necesidad. Y nos empieza a hablar y empieza a romper el paradigma. Empieza a crear un nuevo modelo de comportamiento. Un parteaguas en nuestra vida. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos. También se puede traducir como bienaventurados los amables y humildes. Mansedumbre, amabilidad, humildad. Mi esposa me ponía un reto que no lo he llevado a cabo al 100%, pero me esfuerzo y sí lo recuerdo. A inicios de año me dijo, cuando manejes, deja que todos los demás vayan primero. Es un reto, ¿eh? Y a veces lo recuerdo y digo, está bien, tú primero. Es difícil. La carne nos gana y el tiempo también. Bienaventurados los mansos, los amables, los gentiles, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No hay duda. No hay duda. Se los puedo decir. Todo lo que siembras, eso cosechas. A mí me gustan los relojes. Y un buen día empecé a hacer una colección de relojes. Un día predicando, se metieron a mi departamento y se llevaron mis relojes. Y me quedaron un par que me gustaban mucho. El que más me pesó que se llevaran fue el de mi papá. Cuando mi papá murió, yo le dije a mis hermanos, yo quiero su cinturón, aunque no me quede, porque mi papá era chiquito, y su reloj. Le acaba de poner pila, lo acaba de limpiar, lo tenía, no lo usaba. Era el reloj de mi padre. Se los llevaron. Y me quedaban un par. Y tiempo después vino un pastor, maestro mío, a quien respeto y admiro, quien tengo mucho amor, Rafael Domínguez.
Y de los dos que me quedaban, el más fino se lo regalé a él. Pastor Rafa, este reloj es para ti. Lo mandé a limpiar, pila nueva, no estaba maltratado. ¿Cómo crees, Carlos? Le di su caja, le puse los eslabones, se lo di. Con el tiempo Dios me devolvió más relojes. Y tú puedes decir, Carlos, tú los pagaste. Claro, nadie me los regaló, pero tuve la oportunidad de pagarlos. Sembré un reloj y regresaron. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Deja pasar a los autos primero, te vas a sorprender de las cosas que pueden suceder. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Acompáñenme al Salmo 37, 5, 9, para que nos demos cuenta que esto ya estaba descrito. Sí tengo almita, muchas gracias. Ya tengo más. Gracias, porque apenas vamos como al 20% de la predicación, entonces voy a estar más allá. Ahí atrás hicieron cara de, ¿estás hablando en serio? Yo ya me tengo que ir. Vamos a hacer algo, hermanos. Si dan las 5 de la tarde y no termino, se pueden ir. Ya les va a dar hambre. Tenemos que cortar porque viene matrimonio. Sí, si dan Rosario al cuarto a las 5 me haces así una seña, ¿no? Ya córtale. Somos capaces de ver el Super Bowl cada 1 febrero del año y estar 5 horas frente al televisor y no queremos escuchar la palabra tanto tiempo. Hermano, es que ahí hay botana, ¿no? Guacamole con totopos. A lo mejor por eso aguantamos, ¿no? ¿Qué dice el Antiguo Testamento respecto a esta bienaventuranza? Salmo 37, versículo 5 al 9. Síganme con su mirada. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Hay algo que se pueda ocultar al mediodía? Nada, ¿o sí? Solo lo que pasó el 21 de julio de 1991, ¿no? A las 2:50 de la tarde, ¿no se acuerdan? ¿Qué pasó? El eclipse total de sol, hace 28 años, pero es una excepción. Creo que ya nos va a alcanzar la vida para ver otro igual. Exhibirá su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Subraya eso que sigue. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, tendrán una retribución. No pagues mal por mal. La ley del talión no aplica. Ojo por ojo, diente por diente, eso no aplica. Paga el mal con bien. Sé gentil. Gentil es la palabra correcta. Amable, humilde. Y Dios te dará una recompensa. Ahí está. ¿Cómo lo desarrollo? Es la pregunta. Mateo 11, 27, 30, por favor. Espero que estén tomando notas. Yo sé que esta iglesia está bien disciplinada y todos tienen un cuaderno que dice, este cuaderno es de tu nombre, exclusivo para las notas en Casa de Pan, ¿no? Y cada domingo pones la fecha y tomas nota y después lo repasas en la semana, ¿no? Y cuando tienes alguna aflicción recurres a la predicación del pastor José Luis del 14 de enero de 2001. Supongo que todos lo tenemos así. Si alguien recurre a esa predicación está mintiendo, porque en el 14 de enero de 2001 fue domingo y el pastor todavía no era pastor. Todavía no predicaba en domingo. Mateo 11, 27, 30.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados, angustiados, con desánimo, con cargas, en depresión, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Descárgate en Él, entrégaselo a Él, no lo cargues tú. Si es un pecado el que te angustia, entrégaselo a Él. Si es un pecado el que te genera ansiedad, entrégaselo a Él. Si hay algo que no alcanzas a recordar porque la mente es tan perfecta que no sabes qué sucedió, pero te genera angustia, entrégaselo a Él. Yo no sabía qué me generaba ansiedad. Con los años y en consejería con mi pastor descubrí qué era. Pero ya fue con el tiempo, pero ya estaba libre de ansiedad y de angustia. Cuando estás ansioso y angustiado, tomas decisiones equivocadas. Te diré al Chavo del 8, te trompiezas. Tú solito te pones el pie. Hace poco nombraron a un gerente de una de las tiendas de la empresa donde trabajo. Ya se jubiló, ya era un señor de edad, y fue y se despidió. Y otro chavo que venía despuntando en ventas asumió el rol de gerente. Y a la semana yo le dije a mi director, ¿ya le hablaste a Toño para ver cómo está? ¿Para qué tengo que hablarle? Que trabaje. Le dije, no, ¿sabes el nivel de ansiedad y de angustia que tiene ahorita por querer dar resultados? Va a empezar a equivocarse. Y eso le podría costar el trabajo. Por temor a equivocarse, va a empezar a equivocarse más. Es parte del desarrollo humano. Le hablé, se desahogó conmigo, me platicó sus angustias y lo animé. Yo no soy su jefe ni pretendo serlo. Simplemente fue un oído al otro lado de la bocina para que él se descargara. Señores Camilla, sí me he sentido así, no sé cómo tomar esta decisión, etcétera. Se desahogó. Ya que lo escuché le dije, sigue haciendo tu trabajo. Colega mío. Porque ese nivel de angustia y ansiedad te provoca en ti errores. Una vez veníamos de Ciudad Juárez de un congreso de hombres. No les voy a decir qué pastor se acercó a mí, pero a lo mejor lo saben porque es el único que tengo, en el aeropuerto y me dijo, Carlos, me siento así. Lo acaban de nombrar director general de un hospital regional de zona. En una zona muy parecida a Bagdad después de los bombardeos de marzo de 2001, pero era Coacalco, marzo de 2003. ¿Te acuerdas, pastor, esa plática que tuvimos? Perdón por... Quería renunciar. Era normal. El nivel de angustia, el nivel de estrés que te genera esto es impresionante. ¿Tienes nivel de angustia? ¿Estás ansioso? Ponlo delante del Señor. Él va a hacer ligera tu carga. Amén. Tercera bienaventuranza del día. Con esta cerramos. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos, serán saciados, serán llenos de todo aquello que les hace falta. Qué preciosa promesa. Entonces, ¿no debo hacer justicia por mi propia mano? ¿No debo tomar venganza yo? El Señor suplirá. Ten confianza en Él. El reino se ha acercado, el reino está aquí, dijimos. Entonces, ¿por qué no confiar? Si nos está hablando
de cómo debemos comportarnos en los diferentes momentos de nuestras vidas. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Acompáñenme a Isaías 11, 4, 5. ¿No les hace curioso que el libro que encuentran en las manos del Señor Jesús cuando se le perdió a sus papás, ¿sí recuerdan cuál era el rollo de quién? Isaías. Y hace referencia el Señor a Isaías, conocía la palabra, ¿no? Isaías 4:5, ¿lo tenemos? Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Él te sustentará. Rafa, tú que eres flaquito, ¿qué pasa si no usas cinturón? A los flaquitos nos pasa eso, ¿no? Pues más bien no me crean. Aparte de que es elegante el cinturón, te ciñe y te sustenta. Tu desnudez te protege. Es lo mismo que te está prometiendo el Señor desde el Antiguo Testamento en Isaías. Él te protegerá. No te preocupes si hay injusticias en tu vida. Él resolverá el oprobio. ¿Cómo lo desarrollo? Es la pregunta. Filipenses 3, 7, 11. Sé que ha sido un poco largo, estamos ya terminando. No te desesperes. Quedamos que hasta las 5, Rafa, pero lo vamos a adelantar. Filipenses 3, 7, 11. Pero cuantas cosas, dice el apóstol San Pablo, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegado a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No te preocupes, dice el apóstol San Pablo, Él dejó todo. Previo a eso nos leyó su currículum vitae, y créanme que era un currículum vitae de lo que podría tener una buena presunción, ¿no? Educado a los pies de Gamaliel, sabía griego, hebreo de hebreos. En cuanto a la justicia por ley, irreprensible. ¿Quién de nosotros podría decir eso? Fariseo de fariseos. Un hombre preparado, que amaba a Dios. Todo eso no importa porque Él es mi sustento. Él me ha ceñido y me ha sustentado. Bienaventurado si tienes hambre y sed de justicia, porque el Señor es quien te ciñe, quien te sustenta. Amén. Así que el llamado de hoy es: no temas. El Sermón del Monte sí nos pone la vara muy alta a nuestro comportamiento. Pone la vara muy alta a cómo debemos desempeñarnos en la adversidad. Por eso siempre hemos dicho que la vida cristiana no es una vida color de rosa. La adversidad continúa. Sin embargo, en Cristo tenemos recursos que hoy estamos aprendiendo, porque el reino ha descendido.
Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos el shalom de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El shalom de Dios, hermana Rosita, es la presencia de Dios. Es como si tuviéramos aquí un campo magnético. En la época de los superhéroes, ¿no? Tenemos un campo magnético, el mundo sigue girando, nuestro país va hacia la baja en términos económicos, la delincuencia va hacia la alta, la mafia sigue permeando en todos los ámbitos de la vida, la gente vive con un nivel de angustia y de estrés muy fuerte, cada vez más gente está armada, porque las armas son un gran negocio, ¿no? Ya platicaremos de eso. Son de las resacas que nos dejó la Guerra Fría. El famoso cuerno de chivo, la AK-47, la Kalashnikova, fabricada en Ucrania. Cuando se da la caída del muro de Berlín y se desintegra la Unión Soviética, un hombre de negocios ucraniano dice: ¿qué vamos a hacer con todas estas armas? Llegó un cargamento impresionante en enero del 91, un año y medio después, en la época del gobierno del presidente Salinas, al puerto de Veracruz. Todos los narcos que traen el AK-47 es de esa generación. Tanta guerra de guerrillas que se provocó en África fue con producto de esas armas, porque es un negocio. Un desarrollo tecnológico impresionante, lástima que es bélico. Hoy cada vez la gente tiene más armas, la gente es más agresiva, el mundo está complejo, pero tenemos al Señor que nos protege, es nuestro campo magnético. El mundo no va a cambiar porque nosotros lo digamos, porque soy cristiano y va a cambiar el mundo. Pero ahora la percepción del mundo es diferente, porque tengo recursos, porque tengo esperanza, porque tengo herramientas, porque el reino de los cielos ha bajado. Pónganse de pie, por favor. ¿Me ayudan con el piano, la alabanza, por favor? Yo creo que esta palabra es de parte de Dios. Si esta palabra ha tocado tu corazón, empieza a adorar, empieza a orar a Él, empieza a decirle gracias. Decíamos en la mañana, en la oración, basados en el Salmo 100, que el protocolo para entrar delante de la presencia de Dios es muy simple. Entrad por sus atrios con acciones de gracias y con alabanzas. No hay más. No hay rezos específicos, no hay fórmulas, no hay un método como tal. Es un protocolo muy sencillo. Entra con acción de gracias a su presencia. Estamos en su presencia. Dile gracias por tu palabra. Gracias porque traes consuelo a mi vida. Gracias porque estás trayendo una nueva esperanza a mi corazón. Gracias porque en ti veo futuro. Gracias porque en ti no hay más domingos con angustia y ansiedad. Gracias porque en ti puedo restaurar mi vida. Gracias porque en ti y solamente en ti tengo puesta mi fe. Empieza a adorarle, agradécele, alábale. Dile que le amas si es que le amas. Dile que lo quieres amar si es que lo quieres amar. No importan las circunstancias, no importa lo que estés pasando, no importa el embrollo en el que te hayas metido, no importa si estás en el momento más oscuro de tu vida. Mientras ustedes empiezan a cantar algo despacito, quiero leerte esta historia. Edmund Hillary, para quien no sepa quién fue él, fue un hombre neozelandés que hace más de 50 años fue el primero en conquistar la cumbre más alta de la Tierra, el Monte Everest, 8 kilómetros, 850 metros. Edmund Hillary describe esto como ese momento más fuerte de su vida, una circunstancia en la que él se metió y que al final reconoce que solo Dios lo sacó de ahí. La noche antes de intentar escalar el Monte Everest fue como una historia dantesca para mí.
Edmund Hillary pasó la peor noche de su vida, la más oscura. El desafío físico era monstruoso. Puede que estés en la misma situación hoy, por alguna circunstancia en la que te has metido. Hillary estaba acampado a 8,400 metros sobre el nivel medio del mar. Su tienda estaba siendo atacada por un viento frío que sonaba como 1000 tigres, así lo describe. Respiraba con un oxigenador. Lo peor fue que su colchón inflable se había pinchado y no podía acostarse a dormir. Si se recostaba, su cadera se congelaría en contacto con el suelo helado. No podía dormir a pesar de estar exhausto, y todo era una oscuridad absoluta. Se había acabado el queroseno de su lámpara. Lo peor no fue el sufrimiento físico, sino la tortura psicológica que él mismo se hacía. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me arriesgué? ¿Por qué debo seguir? ¿Vale la pena seguir? Hillary escribió que esa noche estaba solo, con dudas, muerto de miedo. Sus demonios interiores le torturaban sobre el peligro de intentarlo. Le atormentaba la pregunta: ¿qué sentido tiene subir al Everest? Hoy te preguntas: ¿qué sentido tiene continuar? Tiene mucho sentido. Muerto de frío, cansado y encima con dudas. ¿Vale la pena para Edmund Hillary continuar? Como ya dijimos, fue la peor noche de su vida. Pero de pronto encontró una voz en su interior que le decía: sigue, yo estoy contigo. Él reconoce que esa voz no era de él, porque él reconocía sus pensamientos que lo avasallaban, que le decían: te equivocaste, ¿qué haces aquí? Estás a punto de morir. Y de repente vino una voz, dice él: sigue, continúa, yo estoy contigo. Porque la noche es más oscura justo antes del amanecer. Si estás en lo profundo de la noche, te aseguro que estás muy cerca de amanecer. Porque la peor noche para Edmund Hillary fue seguida por el mejor día de su vida. El 29 de mayo de 1953, ese día conquistó el Everest, el primer hombre en la historia. Ese día conquistó el gigante de 8 kilómetros, 850 metros. Hillary no se rindió y lo atribuye a esa voz que le decía: yo estoy contigo. Él lo había intentado muchas veces antes, un año antes, y había fracasado. Luego que él lo hizo, muchos le siguieron y el resto es historia. Si hoy te encuentras metido en esa profundidad, en las cavernas de tu corazón, como dice Platón, en esas cavernas que te han avasallado y te han arrinconado y te han dicho: ¿dónde estás metido? Yo te invito a que vengas, porque el Señor Jesús te dice: hay esperanza. Si lloras, te consolaré. Si tienes hambre y sed de justicia, te saciaré. Si eres gentil y humilde, te daré una recompensa. Señor, gracias, Padre, por tu palabra.